Hola, bienvenidos y bienvenidas a nuestro podcast, tu podcast Perspectiva de Tinta Trans. Yo soy Joel. Y yo soy Tati. En el capítulo de hoy volvemos a tener a nuestras invitadas especialistas en la crítica literaria. Por una parte tenemos a Yuleidi Galarza, especialista en literatura de género, que ya la conocen. Hola, es un gusto estar aquí con ustedes nuevamente. Y a Mayuri Macas, crítica en obras literarias, que igual nos acompañó en el capítulo anterior. Hola, muchísimas gracias por la invitación. Nuestras dos invitadas del día de hoy estarán compartiendo sus ideas sobre el tema que traemos para ustedes en este capítulo. Cuéntame, Tati, ¿cuál es el tema para hoy? Por supuesto, Joel, el tema se centra en los personajes trans en la literatura. Es un tema muy interesante que se le está dando mayor visibilidad y en este podcast pues lo vamos a abordar con el debido respeto que se merece. Bien, y continuando con el hilo del capítulo anterior, en este abordaremos las representaciones en la sociedad y el análisis de los personajes trans en la obra Chango de Yolanda Pizarro. Bueno, en cuanto a los derechos humanos y dignidad de las personas transgénero, las cuales luchan por la igualdad de derechos y la aceptación social, ¿no? Su lucha beneficia a toda la sociedad al promover la justicia y la equidad. De hecho, sí, Tati, las personas transgénero también realizan valiosas aportaciones o contribuciones culturales y científicas. Es por eso que su participación en la investigación médica y científica es esencial para comprender la complejidad de lo que es la identidad de género y la salud mental también. Precisamente, y hablando de la salud mental de las personas transgénero, destaca en cómo el prejuicio sexual impacta negativamente en su bienestar psicológico. Además, el rechazo social se rige como un precursor de la salud mental deteriorada, y es aquí donde numerosos actores del ámbito de la salud desempeñan un papel crucial al investigar y desarrollar tratamientos específicos para ayudar a toda esta comunidad. Sí, y de hecho de esta manera entendemos que la participación activa de las personas transgénero en la investigación científica no solo amplía el conocimiento, sino que también contribuye a la construcción de una sociedad más inclusiva y comprensiva. Sí, y además de los aportes culturales marcan el respeto de la identidad y, como hemos mencionado, la igualdad de derechos. Sí, bueno, y ahora entrando en el camino del constructo social, ¿qué podríamos decir sobre esto? A ver, para empezar, yo considero que es muy necesario hacer la diferencia entre lo que es el género y lo que es el sexo. Bueno, sabemos que el género por su lado es una identidad construida con el tiempo, institucionalizada y regulada por una serie de actos que han sido atribuidos como masculinos o femeninos. Así es, Yuleidi. Mientras que el sexo es entendido como aquella situación biológica con la que nace un individuo, el cual es imposible de cambiar. Entonces, ¿podríamos considerar el transgénero como una construcción social, Marjorie? Sí, tomando en cuenta que las personas nacen con un sexo específico y la sociedad en la que se desenvuelven les asigna un género, el mismo que determina el rol que ocuparán en la sociedad y cómo estos se deben comportar. Precisamente yo considero que lo que dijo Marjorie es totalmente correcto. Es verdad, las personas transgénero desde niños o niñas se enfrentan esta confusión en relación con lo que es su identidad sexual. Esto se debe a que las expectativas sobre cómo deben vestirse y comportarse establecen normas rígidas que pueden generar incertidumbre, lamentablemente. Sí, y justamente lo que de alguna manera debe marcar o hace que experimenten como este tipo de conflicto personal al tratar de comprender su verdadera identidad. Además también quiero agregar, ¿cierto? Me olvidaba, que la identidad trans no viene asignada por razones de nacimiento, sino que desarrolla su conciencia identitaria, que es la conciencia que una persona tiene de ser ella misma y distinta a las demás. Sí, bueno, y de esta manera las personas transgénero desafían las categorías binarias tradicionales del género, ¿no? Y su experiencia personal no siempre se ajusta a las normas establecidas, lo cual demuestra que la identidad de género es fluida y diversa. Bueno, y después de esta revisión queremos vincular un poco, o más bien identificar los factores que hemos abordado en el capítulo 1, y lo cual va para ver cómo es en la obra Chango. Sí, para entrar en un pequeño contexto, la obra Chango de Yolanda Pizarro sigue la historia de Chango Almonte,
quien es un inmigrante dominicano que para obtener rebajas en el transporte desde Isabela hasta Cataño e ingresar ilegalmente a Puerto Rico, se ve obligado a pagar con favores sexuales al narrador, un hombre trans llamado Fabián que se dedica al tráfico de emigrantes. Sí, el personaje Changó Almonte es el que se enfrenta a estas normas sociales y culturales relacionadas con el género y la sexualidad. En el transcurso de la obra podemos observar cómo se explora estos temas de identidad, de género, raza y resistencia a través de la vida de su protagonista. Sí, Marjorie, pues sí, es a partir de esta situación que pues se revela lo que es la vulnerabilidad y las dificultades que enfrentan las personas transgénero en contextos de migración y cómo pues a partir de esto su identidad de género puede verse comprometida por circunstancias extremas y fuera de su alcance. Yo considero que es a través de la historia de Changó que la autora Yolanda Pizarro subvierte esas normas tradicionales de género y nos invita a reflexionar sobre la complejidad de la identidad y la lucha por la autenticidad en un mundo que pues a menudo impone restricciones rígidas. Exacto, es de esa manera que el cuento nos muestra cómo la identidad de género no es estática, sino que esta puede ser moldeada dependiendo de las circunstancias y las decisiones difíciles en las que nos enfrentamos en la vida. El personaje Changó del cuento negocia su identidad de género en un contexto específico, incluso si esto implica desafiar estas normas tradicionales. Súper interesante lo que nos mencionas, Marjorie. Bueno, por otro lado, en el cuento también aparece el tema de un modelo de hombre hegemónico, ¿no? La imagen que se da de Fabián rompe la visión ciscentrada y hegemónica en la esfera mediática y artística del personaje trans, lo cual está como víctima. En este cuento Fabián es un personaje dominante que goza de ciertos privilegios, uno de ellos el derecho a residir en Puerto Rico. Esos privilegios le permiten sacar provecho a los migrantes indocumentados, tanto a nivel económico como sexual, además tratándose como seres radicalmente inferiores. Sí, Fabián explota la situación de personajes más precarios que él para alcanzar comodidad y satisfacción, como en la parte del cuento donde menciona a mí los haitianos me gustan, me parece que era así, a mí los haitianos me gustan incluso mucho más que los dominicanos, pero a veces hay que arar con los bueyes que aparecen. Lo que refleja en cómo describe su sexualidad como realizada, entre comillas, lo cual desafía las ideas del cisgénero y lo heterosexista sobre las sexualidades trans. Claro. Así pues se cuestiona la idea de que las personas transgénero deben cumplir con una norma cisgénero o ser heterosexuales para ser válidas, como lo dice la sociedad. Además, pues en este caso Fabián logra afirmar su virilidad a través de la dominación racial. Esto pues subvierte las expectativas y a partir de eso nos invita a reflexionar sobre la complejidad de las identidades en este mundo marcado por desigualdades. Sí, definitivamente la obra al abordar temas sobre la diversidad de identidades y experiencias de género inicia una serie de críticas, investigaciones y perspectivas en las que cuestiona principalmente la construcción de identidades disidentes, la experiencia de ser mujer, ser negro, ser transexual, etc. Y sí, y me ha encantado toda esa construcción de los personajes que hace la autora, porque además de eso sugiere que se debe explorar y visibilizar las experiencias de personas que no se ajustan a los estereotipos tradicionales de género y sexualidad que se han establecido a lo largo de todos los años. Precisamente, mi querido Joel, y de esta manera pues hemos culminado nuestro segundo capítulo de Perspectiva de Tinta Trans. Hemos hablado de la construcción social e importancia, y así como las representaciones sociales de las personas transgénero, y además, un análisis de la obra Changó, ¿no? Y las representaciones existentes en la misma. Me ha parecido demasiado interesante este capítulo, y no nos debemos despedir sin antes enfatizar en la apreciación que deberíamos tener sobre las identidades que salen fuera del patrón establecido como lo correcto. Y bueno, tampoco nos podemos despedir sin antes agradecer a nuestras dos invitadas, que pues ha sido un honor tenerlas en esta tarde en nuestro canal de podcast y escuchar sus valiosas opiniones sobre diversos temas importantes. Muchas Muchísimas gracias a ustedes dos.
Y bueno, obviamente también queremos agradecerte a ti que nos estás escuchando. Y si tienen alguna duda sobre estos asuntos, no duden en escribirnos a través de nuestros canales oficiales Perspectiva de Tinta Trans. Bueno, eso ha sido todo por hoy y nos vemos en el próximo episodio de Perspectiva de Tinta Trans.